en el libro Primera de Samuel, Antiguo Testamento, para que usted la pueda ir buscando. Un saludo cariñoso también a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Hay una palabra de bendición para nosotros en esta mañana, para cada uno de nosotros, una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de victoria. Amén. Gloria al Señor. Con la ayuda del Señor quiero poder ir dándole un desarrollo. Primera de Samuel, capítulo 17. El título: David mata a Goliat, ¿no? Entonces, en primer lugar, los hechos. ¿Qué estaba ocurriendo? Yo sé que la mayoría conoce la historia, los niños. Se han hecho muchas películas, ¿no? Pero de todas maneras vamos a comenzar narrando los hechos. Y eso está en el versículo 1 al 11. Y le damos lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Veo mejor sin lente. Gloria al Señor. Me mejoró la vista el Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un campeón, en la raíz hebrea, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que equivale a 3 metros 50 centímetros. Yo mido 1,90 metros, imagínese usted el tremendo hombre. Y no solamente era alto de estatura, sabemos, ¿no? Sino que además era muy fornido, cosa que yo no soy. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me perdí. El 4. Muchas gracias. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, ¿ya? Lo leímos, el 5, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, protecciones de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Quedamos en el 6. Y la jabalina era una especie de lanza, pero muy fina, muy delgada, de bronce, que la andaba trayendo sobre sus hombros y que servía si alguien escapaba para lanzarla con la fuerza de una flecha y atravesar a su oponente si escapaba, ¿no? La jabalina. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, este paladín filisteo se burlaba del pueblo de Israel, los amenazaba, los amedrentaba y se burlaba, les decía, ¿cierto?
¿Y para qué se ponen en orden de batalla? Si pudiéramos trasladarlo al tiempo de hoy, quizás el enemigo podría decir, ¿para qué se congregan? ¿Para qué adoran? ¿Para qué vienen a la iglesia? Porque eso es lo que hacía. Él estaba burlándose y amedrentando a los escuadrones del Dios viviente, al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y el Señor, todo lo que está en el Antiguo Testamento, dice su palabra, que lo dejó para nuestra enseñanza. Y aquí hay una enseñanza muy poderosa para nuestras vidas. ¿Cómo involucra Dios a David en la batalla? ¿Cómo lo involucra? Y eso está en los versículos siguientes, ¿no? Del 12 al 31. Vamos a leer rapidito. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, que tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado, estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento, a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, si están bien de salud, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es importante, hermano, rescatar en esta porción que acabo de leer algo bien importante, muy especialmente para los jóvenes, que David no se mandaba solo. ¿A cuántos les gusta obedecer? David no se mandaba solo. David seguía las instrucciones de su padre. Él estaba cuidando las ovejas cuando el Señor mandó al profeta para que lo ungiera como futuro rey de Israel. No estaba con los 7 hijos en la casa de Isaí. Tuvieron que mandarlo a buscar. Él estaba cumpliendo lo que el padre le había señalado que hiciera, cuidar las ovejas. Era un joven obediente y que se dedicaba, ¿cierto?, con todo su corazón y su mente a cumplir las tareas que el padre le encargaba. Y también en esta ocasión, a pesar de que el hermano mayor, vamos a ver más adelante, lo acusa de que él lo único que quiso ir a hacer fue, como poder decirle un buen chileno, acopuchentear la batalla, quiso ir a ver la guerra. Él no fue eso, sino que obedeció la orden que el papá le dio. Y tampoco dejó las ovejas tiradas, sino que dejó a alguien a cargo. O sea, era un joven responsable, era un joven obediente. Porque tenemos que entender que el Señor lo miró cuando tenía 16, 17 años para ungirlo rey de Israel. Todavía con el rey que había escogido el pueblo, Saúl estaba vivo, pero Dios ya había puesto sus ojos en aquel joven, así como Dios tiene puestos sus ojos en ti, hermano. Y como tiene puestos sus ojos en ti, hermana. Dios está mirando, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios tiene puestos sus ojos sobre cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe pasar diferentes procesos, debe prepararse para gobernar. David pasó un proceso hasta que fue puesto en el trono de Israel. Tuvo que pasar un proceso difícil. Los que hemos leído la Escritura, le invito a leer estos capítulos maravillosos. David tuvo que pasar un proceso largo hasta que ocupó el trono. Tuvo que ser preparado para gobernar. Y Dios los está preparando a ustedes para que puedan gobernar su casa en primer lugar. Tarea no fácil para los que somos casados.
No es fácil gobernar el hogar. Necesitamos mucha sabiduría de parte del Señor para que puedan gobernar sus casas, puedan gobernar en lo que el Señor les va a colocar. Hay una preparación y el Señor estaba preparando a David. Eso es muy importante de rescatar en los jóvenes, porque los jóvenes en este tiempo están siendo bombardeados por el enemigo. Y no solamente los jóvenes, los adultos, los ancianos, nadie se escapa a estos gigantes, ¿no? Gloria al Señor. Versículo 21, ¿ves? Ahora estaba más atento. Y se pusieron en orden de batallas Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que la guardaba y el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos. Él no iba a pelear. Él tenía 16, 17 años y el servicio militar era para los que estaban sobre 20 años. Por eso los 3 hermanos mayores estaban en la guerra con Saúl, pero David era un joven todavía. Él no iba con esa intención. Él estaba cumpliendo el mandato, así lo involucró el Señor, porque él estaba cumpliendo el mandato de su padre. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Gloria al Señor. Y tenían gran temor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria al Señor. Gracias, mi hermanita. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido él de adelante para provocar a Israel? Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David y los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio? Y usted sabe que oprobio es vergüenza de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, que no pertenecía al pueblo de Israel, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor se va en contra de su hermano menor porque en el fondo había envidia en su corazón. Recordemos que él había sido ungido como el futuro rey, ¿cierto?, de Israel. Y estando él allá cuidando las ovejas. Sin embargo, este hermano que habla mal era el más alto y cuando el profeta vio, ¿cierto?, Samuel que entró, él pensó que era el futuro porque que tenía pinta. Como decía mi hermano Miguel en la oración, Dios no mira tu pinta. Dios mira el corazón. El Señor le dijo al profeta, yo no veo lo que ven los ojos los hombres, el hombre ve lo que tiene frente a sus ojos. El Señor le dijo, yo solamente veo el corazón. Es bueno preocuparse, andar bien vestido, bien presentado, ordenadito, como corresponde. Pero hay que preocuparse de lo interior, de lo que realmente Dios ve. Eso es lo que le importa al Señor, lo que está dentro. Y por eso Dios escogió entonces a David, ¿no? Gloria al Señor. ¿Dónde quedamos, los hermanitos que me están ayudando? 29, gracias mi hermano. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No esto es mero hablar, y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl,
no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cuántos están dispuestos a ir a la guerra, a la batalla? ¿Cuántos están dispuestos a pelear? En el nombre del Señor. Gloria al Señor. Versículo. Ya, no se me descuiden los ayudantes. ¿Cuánto? 33, ya. Dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Muchos cuando tú quieras enfrentar y quieras desarrollar lo que Dios te ha llamado a hacer, te van a decir, no puedes, no tienes las condiciones, la capacidad, no tienes la experiencia. Pero estate seguro que si Dios te llamó y te escogió, Dios te va a usar y Dios te va a dar la victoria. Porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Gloria a Dios para siempre. Así involucró el Señor a David. Y vamos a ir avanzando porque el tiempo avanza, hermanos. Goliat era un hombre, un guerrero tremendamente fenomenal. No, más que cualquier comando de Israel o de este país. Era un hombre preparado para la guerra, entrenado y estaba muy bien armado. Y el rey entonces quiso ponerle su armadura a David. Conocen la historia, él no pudo caminar, tuvo que sacarse porque no estaba acostumbrado a esas cosas. Él solamente tenía su onda. Pero también hay un trasfondo de David. ¿Quién era David? David cuidaba las ovejas. Y David ya había tenido experiencia cuidando las ovejas. Y él ya había defendido sus ovejas del oso y del león. O sea, era un joven, pero era un joven que ya había peleado batalla. Era un joven que conocía a Jehová, que tenía comunión con él, que sabía quién era su Dios. Y esto es algo increíble porque el pueblo de Israel también sabía, porque habían sido libertados de manera poderosa y sobrenatural del desierto. Pero sin embargo estaba todos los soldados profesionales estaban con temor, angustiados. Porque eso es lo que el enemigo provoca, temor. Y podemos hacer un paralelo entre Goliat y Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque así se levanta el enemigo para burlarse de nosotros. En nuestros gigantes, en nuestras debilidades, cuando se levanta el gigante, se burla del pueblo de Dios. Actualmente Él lo sigue haciendo. Y nuestro Señor Jesucristo es el tipo de David. Ningún ser humano sobre la tierra pudo derrotar el pecado. Nunca, jamás. Ni la ley lo pudo hacer. Tuvo que venir Dios en la forma de Jesucristo, su Hijo, a la tierra para derrotar ese gigante, para derrotar el pecado, porque el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar la libertad de la misma manera que de alguna forma Dios tomó a David para derrotar a Goliat. También nuestro Señor Jesucristo vino a derrotar el pecado en nuestras vidas. Pero el pecado sigue como un rey destronado, muchas veces queriendo gobernarnos. Antes nos gobernaba el pecado, donde el pecado nos decía que fuéramos, íbamos. ¿Sí o no? Pero ahora, como dice el apóstol Pablo, hay otro que nos ciñe. El Espíritu Santo de Dios. Porque Dios cortó las cadenas que nos ataban. Pero aunque somos hijos de Dios, aunque somos el pueblo escogido de Dios hoy, como en esa época era el pueblo de Israel, el enemigo siempre va a querer venir a levantarse como un gigante. Yo no sé con qué gigante tú estás peleando. Yo anoté algunas cosas. Por ejemplo, depresión, angustia, adicciones, droga, alcohol, cigarrillo, malas palabras, pornografía, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, un mal diagnóstico, cáncer, diabetes, una enfermedad, problemas económicos, deuda, estrechez económica, problemas judiciales con los hijos, problemas laborales en el trabajo. Hay muchas cosas que se levantan. Ahora, hay algunos gigantes que son externos. Pero ojo que hay gigantes que están aquí adentro, que son internos. Y esos son los más peligrosos. Pero el Espíritu Santo nos va mostrando y nos va permitiendo ver con claridad, arrepentirnos. Porque Dios no puede ser burlado. Podemos estar en la iglesia, levantar las manos, servir al Señor y estar siendo amedrentado por un gigante en diferentes áreas de nuestra vida.
Pero el Señor quiere que en este tiempo se levanten los David. Se levanten los David, tanto hombres como mujeres. David derrotó a Goliat sin armadura, dice la Escritura al final. Cuando ya cierra la pelea, vamos a ir al cierre. Gloria al Señor. 48-51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No es con espada, no es con tu fuerza, no es con tu conocimiento, no es con tu capacidad, es con el poder de Dios. Es en el nombre de nuestro Señor que podemos derrotar cualquier gigante que se pare enfrente, cualquiera sea su tamaño. David no miró el tamaño del gigante. El pueblo miraba el tamaño del gigante y se amedrentaba. Cuando nosotros miramos los problemas, cuando miramos las dificultades, muchas veces podemos amedrentarnos. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y llevado, ¿cierto?, al Mar Rojo. Y se enfrentó ante dos puertas cerradas. Por un lado estaba el mar y por el otro lado estaba el faraón que venía con todo su ejército. Y no tenían salida. No tenían salida humana, no había ninguna salida, no era posible. Moisés, nadie se imaginó de la forma en que Dios lo iba a librar al pueblo de Israel. Porque Dios, es todopoderoso. Para Él no existe nada imposible. Nosotros, aleluya, cuando vemos las dificultades no vemos muchas veces salida. No vemos solución, pero Dios ya tiene la solución y de una manera sobrenatural el Señor lo va a hacer. De la misma manera que Él abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco, de la misma manera el Señor tiene la salida a tu problema, tiene la salida a tu dificultad de una manera sobrenatural. El Señor, cuando Moisés ora, le dice: dile a mi pueblo que se esté quieto y vean cuán grande salvación les voy a dar en este día. Y la salvación se llama Jesucristo. Algunos dicen que el evento más glorioso, más maravilloso, más tremendo, más espectacular es que el hombre puso sus pies en la luna. Falso. Lo más glorioso, maravilloso, espectacular es cuando el Hijo de Dios pisó este planeta, nuestro Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años, Dios mismo hecho hombre pisó esta tierra para darnos a nosotros la victoria contra el pecado. El pecado fue crucificado. Nosotros seguimos al vencedor. Por lo tanto, nosotros debemos pararnos en la brecha y confiar en el Señor, en la salvación que nos va a dar, en la salida que nos va a dar de los diferentes problemas que yo sé todos tenemos, porque siempre se levanta un gigante para que no se cumpla el propósito de Dios. Pero usted es más que vencedor con la ayuda del Señor. No es con su capacidad, sino con el poder de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. No es con armas carnales. Dice el Señor que nos ha dado armas espirituales poderosas en el Señor para obtener victoria en cada una de nuestras pruebas, dificultades. Y no estamos solos. Ese Dios maravilloso prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que yo le voy a invitar que usted se ponga de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Esta película era para 2 capítulos, pero lo resumimos. Es muy maravillosa esta historia y yo lo invito a que usted pueda leerla, pueda sacar las enseñanzas que el Señor nos entrega. Poderoso es el Señor. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo Dios de David es el suyo y el mío.
Así que podemos estar confiados, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra? ¿Qué es lo que te ha tenido afligido? ¿Qué es lo que te ha tenido angustiado? Hay un canto de victoria en esta mañana. Hay un canto de victoria. Yo te voy a invitar a que tú puedas, de alguna manera, visualizar a los gigantes o al gigante que te está molestando. Visualízalo, cierra tu ojito. Visualiza al gigante. Visualiza ese problema, esa dificultad. Y nos vamos a mover en fe. Mientras los jóvenes pasan, nos vamos a mover en fe y vamos a estar orando también. Gloria al Señor. Levanta tu manito. Levanta tu mano derecha. Gloria a Dios. En esa mano derecha tú tienes por fe esa piedra que tenía David en su onda. Y esa piedra tú la vas a arrojar en esta mañana. Y yo también la voy a arrojar. Aleluya. En fe. Y ese gigante que nos ha estado molestando va a caer en esta mañana. Va a caer ese gigante. Amén. Algunos dicen que recogió 5 piedras lisas del arroyo, porque Goliat tenía 4 hermanos más. Pero también cuando preparaba este mensaje y estudiaba, pensaba en los 5 ministerios que el Señor dejó en la iglesia. En otras palabras, la mano de Dios, preparando a su pueblo, a su iglesia, para vencer. Gloria al Señor. Ahí está. ¿Está visualizando el problema? Yo lo estoy visualizando. Gloria al Señor. Estoy poniendo los gigantes ahí en línea, cosa que el peñascazo los bote a todos al tiro. Ahí, vamos. Gloria al Señor. ¿Está preparado? Yo voy a decir, en el nombre de Jesús. Y cuando diga en el nombre de Jesús, usted y yo vamos a lanzar esa piedra por fe. Y vamos a ver por fe caer ese gigante. Amén. Gloria al Señor. Mira, Señor, aquí tu pueblo, Señor. Ellos están, y estoy también actuando en fe, Señor. Usted conoce, Dios mío, nuestro gigante. Usted conoce aquello, Dios mío, que nos está estorbando. Usted conoce aquello que está tratando de infundirnos, aleluya, temor, Señor. Aleluya, gloria. Santo de Israel. Pero en esta hora, Dios mío, nos tomamos de su palabra, Señor. Porque su palabra, Dios mío, es la misma ayer, hoy y siempre. Usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder es el mismo, no ha menguado, Señor, para esta generación, para este tiempo, Dios mío. Y por fe en esta hora tu pueblo, Señor amado, toma esa piedra lisa del arroyo, Dios mío, oh, aleluya, que va a ser dirigida por el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, para que esos gigantes en esta mañana caigan, Dios mío, ahora mismo. Y decimos la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, lance la piedra, lanzo mi piedra sobre ese gigante, Señor, en el nombre de Jesús. Y veo cómo cae, Señor amado, veo cómo cae en esta mañana, Señor, y le cortamos la cabeza de raíz, porque las dificultades hay que cortarle la cabeza, no se puede de a poco, hay que salir de los vicios, salir de la pornografía, salir de todo aquello que no le agrada, Padre, para servirle, Señor, para caminar en victoria, Dios mío, delante de su presencia, para ser motivo de bendición para nuestros hogares, nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro entorno, en nuestro trabajo, en la universidad, en los colegios, en medio de la congregación, en medio de esta generación maligna y perversa que se levanta. Tu pueblo se levanta haciendo resplandecer, Dios mío, su luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, papito, porque creemos que usted lo ha hecho, Señor amado. Por fe lo declaramos hecho y recibido, Señor. Y oramos por las peticiones de oración, Dios mío, que sus hijos, Señor, han enviado en las redes sociales. Oramos por cada necesidad, Señor, aquí en medio de su pueblo, Señor. Avive, Dios mío, el fuego de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, papito, porque con usted somos más que vencedores. Yo creo que David, Señor, aunque todavía no se había escrito su palabra, él ya conocía Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos decir esta mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor.